Bueno, les saludo a todos y todas, muchas gracias por darme la palabra. Y en principio agradecer, ¿no? Agradecer a la Universidad Nacional de General Sarmiento, a cada uno de ustedes, a Adriana, a Rita, a Diego, a Daniel, por disponer de este momento que nos es muy caro, que nos es muy importante, porque parar la pelota y pensarnos nos ayuda también a mejorar el alcance de una estructura grande y con muchísima responsabilidad, como es un municipio, en este caso el municipio de Morón. Así que les agradezco, también les transmito el saludo del intendente Lucas Gui, de las secretarias que tuvieron que ver con esta conferencia, Celeste Conde, que hoy nos saludó bien temprano, secretaria de Administración, Florencia de Lucas, secretaria de Fortalecimiento Ciudadano. Y ustedes lo conocen al intendente Lucas Gui, siempre abierto con muchísima sensibilidad a abrir el juego, a pensar, a criticar y ser críticos de la propia experiencia de gestión para mejorarla, ¿no? Bueno, en primer lugar, quería también unirme al desafío que propone la conferencia que estamos compartiendo, esta pregunta disparadora que planteaba Adriana al principio, de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de innovación. Y en ese sentido me voy a montar o me voy a apoyar en todo lo que ya se dijo. Realmente las intervenciones de cada uno de los compañeros y compañeras me hicieron ampliar un poco el planteo, en parte para dar cuenta del municipio qué cosas está atendiendo de las que aquí se plantearon, y bueno, quizás qué cosas no, ¿no? Pero en función de esa pregunta, una palabra fuerte y para problematizar que se me viene a la cabeza es la idea de futuro, ¿no? Es una noción que muchas veces en el ámbito académico y también en el ámbito estatal tenemos negada. Las proyecciones de futuro son de muy corto aliento, y cuando hablamos de futuro de mediano o largo plazo, un poco nos miran como si fuera del campo de lo imprevisto, de lo impredecible, y también de algo que no es trabajable en el ámbito del pensamiento formalizado, formal. Y acá me parece que hay un desafío ético en torno a la idea de futuro, que es empezar a prever y tener noción de, bueno, qué desafíos tenemos en el presente que tienden a ser más complejos aún en el futuro de mediano o de largo plazo. Hace unos años, en el 2020, cuando estábamos conociendo el nuevo contexto mundial a partir de la pandemia del coronavirus, unos meses después de marzo, recuerdo que ese pensador brasilero, Boaventura Sousa Santos, largó un trabajo impresionantemente rápido, ¿no?, en la coyuntura, que se llamaba La cruel pedagogía del virus. El trabajo está disponible, les invito a buscarlo, está disponible para encontrarse, leerlo y pensarlo. En ese trabajo, Boaventura planteaba que no coincidía con las visiones un poco optimistas, que la pandemia iba a dejar mejor a nuestras sociedades y que los problemas que teníamos en el pasado tendían, a partir de sortear la crisis, un destino mejor. Y advertía que una crisis humanitaria suscitada en una pandemia venía a profundizar los problemas que teníamos, en particular las desigualdades y las violencias que conviven en nuestras sociedades. Cuando pensamos a la vida del hombre y la mujer de este tiempo, ¿no? Y la vamos contemplando como una vida cada vez más urbana. El Banco Mundial nos dice desde hace unos años que el 54% de la población mundial vive en ciudades de más de 100.000 habitantes, y sabemos que Argentina, los datos, no tengo los datos del último censo, sino basándonos en datos de la CEPAL del 2017, nos dice que el 92% de la población argentina vive en ciudades, superando muchísimo la media mundial. Tenemos que advertir que la vida en las ciudades es parte de la vida de los y las argentinos, ¿no? Y la vida en las ciudades viene hoy en día caracterizada como problemas graves por las condiciones de desigualdad y de violencia. Esa desigualdad hace que en un territorio como Morón tengamos comunidades, tengamos familias, tengamos sectores que están con todos los derechos y necesidades básicas satisfechas, y en otros núcleos, en otros sectores, en otros barrios, tenemos grandes problemas de acceso a la salud de calidad, a la educación de calidad, y bueno, y también acá lo que ya se ha planteado del tema de la seguridad, ¿no? Nosotros
la manera de hacernos cargo de esta noción de futuro tiene ya una larga historia, porque la forma de abordarlo y de vincularlo al tema de la innovación fue ir desplegando ya a esta altura una cantidad de planes estratégicos, que el primero de ellos tiene ya unos cuantos años. El primero que se constituyó como un plan de desarrollo estratégico, estamos hablando del año 2005, cuando era intendente Martín Sabatella, hoy a cargo de ACUMAR, y en ese momento se planteaba delinear el futuro a mediano plazo de una ciudad que hasta ese momento no había sido planificada, había sido una ciudad organizada como contingencia, ¿no? Un núcleo comercial e industrial en torno a la estación de trenes de Morón, de la línea Sarmiento, y casas y comercios, y luego a unas cuadras fábricas que se iban instalando sin una organización y sin una planificación de ciudad. Y esto iba teniendo una cantidad de problemas en la organización, que como primer vistazo uno podía ver un núcleo de la ciudad, ahí enfrente de la estación un conglomerado de personas, de vehículos, de tránsito amontonado, pero que además tenía, bueno, problemas en la calidad de vida, problemas en inundaciones, que por supuesto afectaba la calidad de vida de los vecinos. Entonces se desplegó un plan de desarrollo estratégico que en ese momento seguro por muchos fue visto como de lo inviable, como hasta de lo fantasioso, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo cambiamos esta ciudad que ya está así, que ya es así? Y bueno, efectivamente se remodeló todo el centro de Morón. Ese plan estratégico, por ejemplo, contemplaba lo que hoy es la Plaza La Roche, que realmente era un bodoque de cemento, digamos, ¿no? No había plaza en ese lugar, era un bodoque de cemento del que salían los colectivos. Se reubicaron las líneas de colectivo de donde salían, las paradas de los distintos medios de transporte de la ciudad fueron repensados. Tiempo después también se incluyó, por ejemplo, la reubicación del estadio del Deportivo Morón, un sueño realmente importante, con un alcance, una obra muy importante que se concretó ya hace unos años. Y bueno, hoy tenemos una ciudad que, si ponemos los pies en ese 2005, donde se estaba pensando, el 2004 ya se había arrancado la planificación, bueno, hoy tenemos una ciudad que es diametralmente distinta a la de aquel entonces, ¿no? Uno de los desafíos más grandes asociados ya en ese momento, reconocidos como líneas de trabajo en ese momento, tenían que ver con la descentralización del municipio y generar barrios en los que el Estado municipal se haga presente y dé respuestas, ¿no? Y en ese sentido se armó una estructura que fueron el artificio, la creación, el dispositivo de las unidades de gestión comunal, las UGC, que en ese momento se preveían que sean 8 y efectivamente fueron 8 durante unos cuantos años, generando un estado de proximidad que empezaba a entrar en contacto con los vecinos, no solo para dar las respuestas tradicionales, sino también para constituir un diálogo permanente con la porción de la sociedad civil que está organizada en instituciones, en sociedades de fomento, operadoras de escuela, en que los vecinos tengan la oportunidad de encontrarse con un funcionario responsable cara a cara, sin viajar hasta el centro del distrito. Y bueno, ese fue otro sueño y otro desafío concretado. Esta lógica de tener planes de desarrollo estratégico nos llevó hace unos años a reconocer que el distrito de Morón, por ejemplo, no tenía o tenía una baja cantidad de metros de espacios verdes accesibles a los vecinos y vecinas, y este también es un problema de la vida en las ciudades, ¿no? Las plazas son relativamente pequeñas con las de otros distritos, y el distrito está 100% urbanizado, no tenemos zonas rurales. Las zonas que podríamos decir más verdes tienen que ver con las 2 bases aéreas que hay, a cargo de la Fuerza Aérea Argentina. Y bueno, esto implicó un proceso, primero de reconocer el problema, luego de reconocer por dónde podría venir la solución, y fue así que la gestión política del distrito encaró conversaciones con la AVE, con las autoridades del Ministerio de Defensa de la Nación, y fue el Ministerio de Defensa de la Nación que cedió parte de los territorios, primero de la base aérea que está en el sur, y luego de la base aérea del Palomar, para que se constituya primero un dispositivo para resolver parte del problema que tiene la zona, que es la falta de viviendas. Entonces en ambas localizaciones en una ya se concretaron y se construyeron
barrios del Procrear, y en otra está en proceso. Y algo que nos es muy importante, uno de los desafíos que plantea el presente y el futuro, no del Morón, sino del país y de la humanidad, es el problema ambiental, ¿no? Estamos teniendo un mundo en el que bueno, la temperatura sube realmente a un ritmo preocupante, hay problemas biológicos, químicos, la contaminación, este desafío que tiene, no lo voy a extender acá, pero este problema que afronta la Altumar cuando está intentando sanear el afluente de agua que pasa por debajo de nuestros pies, pero que luego es el agua que bebemos, el aire que respiramos, es un problema que afecta a toda la región. Acá en días de calor, de verano, se empieza a oler, por ejemplo, el Seamse que está en Camino del Buen Aire, ¿no? Entonces empezamos a vivir una ciudad que empieza a hacerse cada vez más presente los problemas ambientales que son del mundo, pero que también nos llegan a nosotros y nosotras. Entonces, vinculado al reconocimiento de falta de espacios verdes para los vecinos y vecinas, y reconociendo que estamos asistiendo a un cambio de época con respecto al ambiente, en el que el ambiente está muy degradado y lo empezamos a reconocer, se ha constituido una reserva urbana municipal en Castelar Sur, y estamos en el despliegue de una reserva urbana en Palomar, en el territorio que era antes de las bases aéreas, que son para nosotros hitos y orgullo que ya es accesible a nuestros vecinos y vecinas. Otro aspecto que es muy caro, y creo que esto se amplía no en lo que puedo decir hoy, sino en indagar en qué acciones lleva el municipio de Morón. Para nosotros la innovación no solo tiene que ver con el uso de las tecnologías de información y la comunicación, sino, como aquí se dijo, como particularmente resaltaba Rita, con una cantidad de atenciones a problemáticas profundas, y que lo que me gusta una frase vinculada al tema del que estamos hablando, del pedagogo brasilero Paulo Freire, que habla de inédito viable, ¿no? Eso que ayer no era, no existía, hoy no sabemos si mañana puede ser, pero lo vamos a intentar, y lo vamos a intentar hacer realidad, ¿no? Hacemos una valoración ética, una valoración de factibilidad, ver la posibilidad de un desafío y lo llevamos adelante. Y en ese sentido, Morón viene llevando adelante con un montón de políticas públicas que intentan estar cada vez más articuladas el desafío de constituir una ciudad para todos y todas, y esto significa pensar y luego hacerse cargo de lo que se piensa, una ciudad con ojos de niños y niñas, con ojos de juventudes, con ojos de adultos mayores, con ojos de personas con discapacidad, con ojos de mujeres y diversidades, y bueno, en cada uno de estos aspectos, Morón viene desplegando una cantidad de políticas públicas impresionante, ¿no? Realmente se está trabajando mucho, y se mantiene una tensión permanente con que la agenda de los desafíos regulares, tradicionales de la administración pública municipal no impidan el despliegue de políticas públicas específicas para cada uno de estos sectores. Entonces, a la vez que estamos necesitando y estamos apostando al bacheo de calles o el mejoramiento del mobiliario urbano, no dejamos de desatender ni se deja de apostar en presupuesto, en despliegue de política pública cada uno de estos sectores. Una política pública que también vino asociada a ese plan estratégico del 2005, que se plantea una profundización de aquí en adelante en el plan estratégico 2030 que tiene Morón, y aquí algo se nombró, es por ejemplo la apuesta al presupuesto participativo que nunca perdemos de vista, antes que ser reconocido por una cantidad de instituciones que trabajan sobre las políticas públicas saludables. Nosotros lo consideramos realmente un estandarte de una forma de concebir la relación entre Estado y sociedad civil, tal como la concibió el gobierno de Porto Alegre en su momento, el gobierno del Estado de Río Grande do Sul, cuando realmente, a partir del triunfo del Partido de los Trabajadores en Brasil, en cada una de esas jurisdicciones, se plantean, bueno, cómo transformamos el Estado municipal en un Estado que sea sensible, permeable, y que entre en diálogo permanente con la ciudadanía. Y esto para nosotros no solo tiene un montón de efectos en el sentido de ejecutar esa política pública, sino que es para nosotros algo que también tiene que ver con los desafíos del presente y del futuro, que es que queremos que el Estado municipal tenga una voz y tenga un rol en lo que es el fortalecimiento y la profundización de la democracia. La democracia como valor y la democracia como institucionalidad, ¿no? Sabemos que hoy
hay actores sociales, políticos y también institucionales que ponen en cuestión no solo la representación política, que es saludable que siempre esté en tensión, sino que ponen en cuestión la calidad y las características de nuestra institucionalidad democrática. Entonces, políticas de proximidad y que se sigan preocupando cómo mejoramos esta línea que es la del presupuesto participativo y el gobierno de proximidad, nos parece siempre que es muy importante. No quiero terminar sin también decir que el municipio, y es particularmente en lo que yo hoy vengo trabajando, no deja de hacer esfuerzos a la vez por incorporar tecnologías de la información y la comunicación, y esto planteaba estos elementos, estas herramientas que también mejoran el alcance de las políticas públicas y de los estados que planteaba Diego, también están siendo incorporadas, también hay una apuesta muy fuerte en el municipio de Morón. Son muchas las áreas que, por ejemplo, han implementado turneros municipales, entonces ya uno no tiene que hacer, por ejemplo, una larga fila para conseguir un turno de vacunación en zoonosis para vacunar o castrar a sus mascotas, tampoco tiene que hacer una larga fila o tener incertidumbre para cuándo tiene un turno para, por ejemplo, renovar el registro. Se ha optimizado todo ese proceso de tramitación que antes era engorroso, vueltero, lento, y hoy en día el trámite es muy rápido y la gente se va, no solo habiendo podido aprovechar su tiempo, sino reconociendo que el Estado puede ser eficaz, puede ser saludable, que puede ser amable, y todo eso nos parece bien importante. Pero en particular, una de las políticas que nos está permitiendo repensarnos y repensar la administración pública, y en ese sentido formar y capacitar a funcionarios, empleados municipales, en una formación que no solo empiece y termina en una capacitación, sino que se despliega como una oportunidad de mejora de áreas, de repensar procesos administrativos, también de relevar necesidades y problemas que tienen los distintos estamentos municipales, tienen que ver con la implementación de un sistema que es el GDE, ¿no? el sistema de gestión de documentos electrónicos para los estados. Lo hacemos en convenio con la Jefatura de Gabinete de la Nación. Es el segundo año de implementación. El año pasado habíamos empezado con un piloto modesto, y este año ya vamos con más de 17.000 documentos oficiales electrónicos desplegados en esta plataforma, y realmente tiene algunas virtudes, ¿no? Porque cuando entramos en discusión con los compañeros de la administración pública y nos dicen, che, pero ¿para qué ponernos en esto? Nos encontramos también con la oportunidad de decir, bueno, la vida y las tecnologías de la información y la comunicación las estamos utilizando para todos los aspectos de nuestra vida social, cultural, económica, personal, ¿no? Entramos en relaciones con el WhatsApp, con las redes sociales, hacemos pagos y compras con las billeteras virtuales. Hoy en día nos entregan los títulos y los documentos, por ejemplo, de instituciones académicas por documento electrónico. Y bueno, es como sabemos que el mundo anda en avión y a la administración pública la seguimos llevando en carreta, ¿no? Con altos niveles de injusticia, además, porque estas unidades descentralizadas que tenemos en los territorios tienen que viajar constantemente, o tendrían que viajar constantemente al Palacio Municipal para traer un papel, un parte diario de cualquier trámite, ¿no? Hoy en día tenemos expedientes electrónicos que giran en segundos de una dependencia a otra del municipio. Esto repercute, por supuesto, en la celeridad de la respuesta a la ciudadanía, pero también tiene un increíble impacto con los estándares de transparencia que nosotros mismos vamos verificando. Se empieza a no perder ni un expediente de nada, eso nos parece bien importante y bien claro, cuando se tiene que indagar en los actos de la administración pública. También tiene que ver con lo que mencionaba antes, con la responsabilidad ambiental, que no es lo mismo cuando se encara desde un aspecto individual o focalizado, que cuando toda la administración pública, en este caso con esta herramienta del CDE, de más de 40 distritos de la provincia de Buenos Aires, el Estado Nacional, el Estado Provincial con GEDEVA, que es un sistema hermano, empiezan, por ejemplo, a usar toneladas menos de papel, pero al mismo tiempo empiezan a usar innumerable cantidad menor de recursos, por ejemplo, de combustible en vehículos que van de un lado al otro del distrito, llevando pilas de papeles que hoy circulan por otros medios, ¿no? Entonces eso también nos parece que es una apuesta innovadora y una apuesta que permite, de nuevo, parar la pelota, pensar en los procesos que venimos llevando de una determinada manera hace 20, 30 o 40 años, decir, bueno, en qué, más allá del sistema informático, qué tenemos que repensar, qué formulario ya no tiene que sentido que sea de tal manera, qué lógica, qué
qué paso no es necesario porque no está fundamentado en ningún procedimiento más que en los usos y costumbres. Entonces eso también está repercutiendo en una mejora, en un alcance de la administración pública. Finalmente, quiero decir que también parte del enfoque de nuestro intendente, de nuestro equipo, de nuestro gabinete municipal y de todo el grupo de militantes y políticos y sociales que estamos en el municipio de Morón, tenemos una idea que no hay, más allá de lo institucional, de que no hay desafío, que no hay problemática local que no nos toque abordar desde el municipio. Esta es una posición política, por supuesto. Entonces, lo escuchaba Daniel, por ejemplo, comentaba, y viene bien el ejemplo para dar el contrapunto, que la educación, bueno, no tiene que ver, por ejemplo, no es una pertinencia municipal, porque los sistemas educativos están provincializados, bueno, a la vez los municipios tienen a cargo el fondo educativo, que es un fondo que se adjudican fondos por tu participación provincial y que es mucho más grande el presupuesto que el que manejan los consejos escolares, ¿no? Para el mantenimiento. Y bueno, ese queda a cargo de los municipios y ahí hay una discrecionalidad, en el mejor sentido del término, en el que se apuesta solamente a sostener y fortalecer los sistemas educativos locales a cargo de los municipios, o se apuesta a mejorar las condiciones de infraestructura con un plan estratégico año a año de las escuelas provinciales. En el caso de Morón, son 182 instituciones de educación provincial en 140 edificios distintos. Bueno, el municipio tiene una apuesta total a acompañar ese proceso. Hablamos de seguridad a cargo de la provincia, y el municipio hace un esfuerzo constante porque cada policía no esté abocado a tareas administrativas, entonces esté en la calle o esté en funciones de actividad policial concreta, se pone dinero y presupuesto en combustible para que nunca haya la excusa de que un móvil policial está estacionado porque le falta un recurso. Bueno, hay un centro de monitoreo que trabaja permanentemente en articulación con las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. Se han otorgado dependencias, edificios para que delegaciones de las fuerzas federales estén en el distrito. Uso este ejemplo de las fuerzas de seguridad, el del sistema educativo, el de las políticas de protección de los derechos de las mujeres y diversidades, porque en cada caso el municipio está buscando ese recurso nacional, ese recurso provincial, para articular, para potenciar, y que no nos atamos solamente al alumbrado, barrio y limpieza, bueno, a las funciones de desafíos tradicionales de los municipios, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que viene haciendo el municipio de Morón. Venimos implementando también una aplicación que es Morón a Mano, les invito a descargarla y ver de qué se trata, que también aproxima al vecino a elevar cualquier tipo de reclamo inmediatamente a las dependencias municipales. Y tiene que ver para nosotros con una integralidad que el plan de desarrollo estratégico viene a sintetizar, pero que de alguna manera nos permite, con esa zanahoria, con ese desafío, con la orientación de trabajar hacia el 2030, también establecer políticas públicas que no se interrumpan con los cambios de gobierno y que en ese sentido sea una construcción que tiene que ver con las autoridades municipales, con la legitimidad del Consejo Deliberante, tomando decisiones y escuchando a todos los sectores con representación política, y por supuesto con la ciudadanía, que tiene una y otra vez la oportunidad de dejar plasmada su voz, de dejar plasmada sus matices, sus preocupaciones, y el municipio de hacerse cargo, en algún caso a más largo plazo, en algún caso inmediatamente, de las preocupaciones y problemas que acercan los vecinos y vecinales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Me parece dos aspectos que a mí me interesaron particularmente rescatar de tu intervención tienen que ver, primero, con esta referencia al plan estratégico como una evidencia de lo que el resto, tanto los expositores anteriores, expositores y expositoras anteriores, hablaban acerca de que la innovación no es solo una app, no es solo un cambio, no es solo la digitalización de un proceso, sino que es una transformación más amplia, y en ese sentido, sin duda, un plan estratégico es una innovación, y me parece importante, y también de plantear los desafíos que implica generar transformaciones en la gestión municipal en contextos de tanta desigualdad social y con los avatares y el difícil panorama ambiental que se nos abre pensando en el futuro, y efectivamente son como realidades
imposibles de dejar de lado, ¿no? Y en relación con esto, nos quedan unos 13 minutitos apenas, pero haciendo como si yo fuese el público, les quería transmitir una pregunta que les pido que respondan en 2-3 minutos cada uno, porque nos queda muy poquito tiempo, que es, bueno, difícil, tremenda pregunta, que es, ¿cuál es el balance a muy grandes rasgos de qué se está haciendo en los municipios argentinos en estos campos? En el marco de todas las, pensando en la innovación, como muy bien la planteó Rita, justamente como un proceso abierto y transformador de la gestión en articulación con la ciudadanía, tomando en cuenta la complejidad de todo el proceso de las políticas públicas, como planteó Diego, o sea que innovar no es solo tener una buena idea, sino que es también el desafío de ir gestionando, implementando, ejecutando, monitoreando la innovación, tomando en cuenta lo que planteaba Daniel acerca de las restricciones o las condiciones, para no decirlo en términos negativos, ¿no? Las condiciones que tienen particularmente los municipios del conurbano para llevar adelante estas transformaciones, estos cambios, y por supuesto, también recuperando lo que planteaba recién Diego, que acabo de decir acerca de, bueno, las particularidades, condiciones socioterritoriales de los municipios del conurbano en términos de desigualdad socioterritorial. O sea, tomando en cuenta todo esto, les hago una pregunta enorme que les pido que respondan en 2 minutos, que es, ¿cuál sería, a muy grandes rasgos, un balance de lo que han hecho los municipios argentinos y particularmente del conurbano en este campo? ¿O qué desafíos enfrentan, quizás? Si esa es una pregunta, no solo respondo quizás no solo consulto por datos empíricos, sino también qué se ha hecho y qué desafíos se enfrentan. Sigamos, si quieren, en la misma ronda que la anterior. Les pido, eso sí, no más de 3 minutos a cada uno y a cada una. Así no vale, porque es tremenda, pero bueno, nada. A ver, creo que mucho de esto ya lo fuimos diciendo y vale la pena cerrar. Digo, por el mapa que uno conoce hay cantidad de iniciativas como las que veíamos recién de Morón, digamos. Creo que es un tema que está atravesando más allá del nombre que le pongamos, ¿sí? Pero la inquietud, la búsqueda de hacer las cosas mejores, diferentes, encontrarle la vuelta de alguna manera, está presente. Partiendo de ese costado optimista que me contrapone quizás a Daniel, sin embargo, acuerdo con Daniel, y en parte porque el trabajo lo hicimos juntos y porque venimos trabajando mucho en esto, que los temas de gestión en los municipios tienden a ocupar el último lugar. Parecería que podemos resolver todas las problemáticas del municipio sin pensar cómo, sin pensar en el cómo, o con ese cómo que queda postergado. Siempre cuesta, y lo sabemos desde la investigación y desde la práctica, muchísimo que estos temas formen parte de la agenda de modo sistemático, más allá de esta búsqueda de información. Y del mismo modo, creo que otra vuelta que está muy presente es que muchas veces se hacen estos ajustes que veíamos de superficie o episódicos o porque están de moda cuando se busca innovación y no se va un poquito más a fondo con toda la dificultad, pero las posibilidades que tiene esto. Ya, por ahí andaría y no robo más tiempo. Muchísimas gracias, Rita. Una maravillosa síntesis. Diego. Sí, ahí yo un poco también en línea con lo que planteaba Rita, y también retomando algunas ideas de Daniel y de mi tocayo Diego, hay una enorme heterogeneidad, ¿sí? Una enorme heterogeneidad de iniciativas. Siempre viene a la mente el municipio de Rosario. Rita nos habló del caso Bariloche, el caso Río Cuarto. A mí me parece que es un caso particularmente también interesante,
Lo interesante también es que son iniciativas lideradas desde espacios políticos distintos. Hay una pluralidad de colores políticos partidarios distintos que están detrás de estas iniciativas orientadas a la innovación a nivel local. Sí, por supuesto, esto que planteaba con mucha claridad Daniel, que se desprende de la evidencia empírica en relación a lo relegada que está la agenda de gestión, me parece que es un problema que trasciende inclusive el nivel municipal. Creo que en niveles provinciales y niveles nacionales sucede muchas veces lo mismo, y me preocupa, ¿sí? Porque de vuelta es muy difícil pensar a nivel municipal, digo, en políticas de atención primaria, en políticas de preservación del espacio público, en políticas de seguridad preventiva, como de alguna manera se están haciendo cargo en la mayoría de los municipios, o todos los municipios del conurbano, o políticas de crecimiento económico, de las que fueran. Es muy difícil pensar en ese tipo de políticas que sean exitosas si no tenemos una buena cocina, si no tenemos un buen back office. Terminamos como el perro que se muerde la cola, con mucha energía, pero siempre en el mismo lugar. Y esto es un tema de vuelta, que requiere que las élites políticas lo incorporen en su agenda, porque no hay políticas públicas de calidad si no tenemos administraciones públicas bien cuidadas. Y ahí, y la última idea que me parece importante plantear, innovar tampoco es poner todo en modo cambio, ¿sí? O poner todo en modo innovación, digo, no es destruir zonas de confort que funcionan y que dan estabilidad por ser bien gestionadas. Digo, las experiencias innovadoras a nivel municipal, digo, que yo conozco, son justamente las iniciativas que no tratan de fatigar y estresar a los servidores públicos poniendo todo en modo cambio, sin un plan o sin una claridad de propósito. Digo, no debemos perder de vista, me parece que un municipio es un equilibrio entre continuidad y cambio, continuidad e innovación, y que tratar de transformar todo y de forma constante es como la música sin silencio, digo, es puro ruido, no mucho más. Es eso. Excelente, Diego, muchísimas gracias. Daniel. Bueno, en mi caso, trataré de ser muy breve, dividiendo, ¿no? Primero, ¿qué decir del sistema municipal? Sus heterogeneidades, ¿no? Desde 2 millones de habitantes hasta 10 habitantes en una comuna de Córdoba, ¿no? Las diversidades son tremendas. Pero una de las cosas que nos apareció en el proyecto de PISA COVID-19 fue que no hay tantas diferencias regionales. Ese es un dato. También esperábamos eso, de que hubiera muchas diferencias regionales, ¿no? Dividimos el país en 7 regiones, y la verdad que no nos encontramos grandes cambios. Por supuesto que hay, ¿no? Como tampoco nos encontramos grandísimos, sí nos encontramos cambios entre las 6 tipologías poblacionales que dividimos los municipios, ¿no? Desde municipios de más de 250.000 habitantes hasta municipios de menos de 5.000. Bueno, entonces, el sistema es más homogéneo de lo que nosotros, creo que los investigadores en algún momento supusimos, y me parece que lo valioso de este estudio fue venir a confirmar todo eso, porque se terminó haciendo sobre 130 municipios de todo el país, que es el 5% de los gobiernos locales, ¿no? Yo diría, escuchando a Diego y el caso Morón, que hay innovación, insisto con la idea, por los liderazgos, por los trabajadores, los funcionarios y trabajadores que lo impulsan, pese a que todo lo tienen en contra, ¿no? Porque si yo lo miro desde el punto de vista institucional, que todos saben que es el punto de partida más habitual que yo miro las cosas, ¿no? El sistema municipal argentino está congelado hace 30 años. En sus reglas hace 30 años que está congelado, ¿no? Tenemos un sistema que nació al calor de la transición democrática y que no ha tenido grandes variaciones, digamos, ¿no? Grandes cambios en sus reglas.
Esto influye, sí, lo que ha cambiado mucho es la sociedad y los municipios. Algunos se acompasan mejor a los cambios de la sociedad, pero la gran mayoría no, digo, entonces ahí se produce esta disonancia que vemos todo el tiempo, ¿no? Y estos problemas que un poco planteaba Rita al principio, ¿no? Entonces, yo insisto que creo que depende demasiado de las personas dispuestas a transformarse y no de las reglas que favorezcan los procesos de innovación. Y me parece que es ahí donde deberíamos poner un poco el énfasis para que un municipio innovador no esté rodeado de 5 municipios que tienen un estilo muy tradicional, digamos, ¿no? O provincias que tienen más casos y, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a vos, Daniel. Diego. Sí, tres desafíos que me interesa dejar plasmados, vinculados a la innovación y a pensar en los municipios en el futuro. Uno tiene que ver con el alcance presupuestario. Acá bastante dijo Daniel al respecto, ¿no? La limitación de cómo está estructurada la coparticipación provincial, la recaudación de los municipios. Bueno, tengo siempre muy presente los trabajos de la Universidad Nacional de General Sarmiento, el equipo de Martín Mangas, de Alejandro López Acoto, permanentemente sugieren, digamos, que hay una inviabilidad en el desarrollo de los municipios, en tanto eso no sea atendido. En ese sentido, yo noto un contraste, un cambio en el sentido y la forma de gestionar el presupuesto provincial en la actual gestión del gobernador Kicillof, que viene a romper una línea que han sostenido, incluso teniendo 2 colores políticos distintos, las 2 gestiones anteriores, ¿no? Por ejemplo, en un aspecto fundamental que repercute en la vida concreta de los bonaerenses y también de los municipios, que es en la ejecución del presupuesto previsto, ¿no? Había un nivel de subejecución en distintos ámbitos de gran impacto en la ciudadanía, que era alarmante, ¿no? Entonces eso ya vino a mejorar un poco, bueno, en el marco de la pandemia, dio un nivel de respuesta, pero sería saludable que un gobierno está tan atento a las condiciones, a las características y a la ejecución del presupuesto, se abra la discusión de modificar las reglas del juego, de cómo se otorgan y cómo se distribuye el presupuesto. Y 2 cuestiones muy breves también para mencionar. Una tiene que ver con un desafío que quizás no sé si está previsto por otros municipios, pero Morón reconoce hoy una necesidad de profundizar la estabilidad laboral de sus trabajadores. Es un municipio que tiene más de 6.000 empleados. Bueno, se está trabajando fuertemente en que sean trabajadores de la administración pública de planta permanente. La condición de precariedad, digamos, en ese sentido, se deje atrás. Esto es una apuesta administrativa y política muy fuerte en la que estamos embebidos, de una deuda sin la que éticamente no nos deberíamos permitir avanzar en otros sentidos hasta en tanto no se resuelva esto, y eso es lo que estamos hoy actualmente en este mes, inclusive en la administración pública de Morón. Y un tema más general, pero para tener en cuenta, me parece también muy caro con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la atención al aspecto de la soberanía informática, la soberanía tecnológica, ¿no? Muchas veces se nos ofrecen desde empresas, desde incluso corporaciones internacionales, distintos servicios e instrumentos en este sentido de la administración de la Big Data, la administración del gran insumo de información que hay. Bueno, viene matizado por una forma de concebir las relaciones entre una institucionalidad que puede ser corporativa, o en este caso estatal, con la ciudadanía, que bueno, hay que problematizar un poco y ver cada uno de esos servicios de qué se trata, y en lo posible establecer que la guarda de la información sensible de la ciudadanía, esté a cargo de los estados y no a cargo de esas mismas empresas que nos venden los servicios. Esto me parece que tiene que ver, o que me parece es importante cuando pensamos en la innovación, en el sentido de incorporar tecnologías de la información y la comunicación y los sistemas y procedimientos que con ellos vienen. Bueno, muchísimas gracias, Diego, y con estas advertencias que sin duda me parece importante tomar en cuenta, vamos como completando un panorama que yo creo, al menos para mí como público, ha sido súper interesante, porque creo que hemos recorrido este tema en diferentes aspectos, en diferentes escalas, en aproximaciones
más teóricas, en aproximaciones más empíricas. Creo que realmente tenemos hemos hecho un excelente estado del arte acotado a las 2 horas de este intercambio, y además, por supuesto, ha sido un placer para mí encontrarlos, intercambiar, aunque sea a través de la pantalla, pero bueno, les agradezco muchísimo y ya nos volveremos a ver, supongo, pronto, cara a cara, todos.